Permítanos unos minutos porque en RPP la información no se detiene. Vamos hasta Palacio de Gobierno. Hernando de Soto, el líder político ex candidato de Avanza País, acaba de culminar una reunión con el mandatario Pedro Castillo y se dirige a los medios de comunicación. Lo escuchamos. A la oposición y le dije que las cosas que más me preocupaba en este momento es haber escuchado de que su primer ministro dijo que se postergaba el momento constituyente del Perú por unos 3 o 4 años. Y le dije que para mí eso era muy preocupante. Era muy preocupante porque para mí el redactar una nueva constitución es darle a un grupo pequeño de personas el derecho a cambiar las leyes fundamentales del Perú. Es decir, es un cheque en blanco. Y eso, sobre todo, teniendo en consideración que el partido que lo vio nacer como figura política está manejado por un secretario general que dice ser él mismo comunista, es enormemente preocupante porque yo sé qué es lo que se haría con esa constitución nueva. Por lo tanto, le dije que muchos de los problemas que enfrenta el Perú hoy, la falta de inversión, de crecimiento, que no existiría si es que no subieran los precios de los minerales, se debía a el temor de que la constitución nueva siga siendo un elemento que causa incertidumbre en el país. Si, por ejemplo, como mucha gente sospecha que lo que se pretendería en esa constitución es expropiar a los que han invertido su dinero o su trabajo o el valor de las cosas que ellos tienen, lo único que significa postergar un momento constituyente es: no me van a expropiar hoy, pero me van a expropiar pues en 4 años. Entonces le he dicho yo al presidente que agradecía mucho la oportunidad de una buena conversación que lidiaba en varios, que ha cubierto varios puntos, pero que las preocupaciones de aquellos que están preocupados por el futuro del Perú, muchas se van a resolver si hay un compromiso claro a no imponer una constitución que no es prioritaria para los peruanos y sobre todo que no es necesaria. Le he dejado documentos al presidente indicándole que todas las metas que él tiene a favor del pueblo, las metas, pueden ser logradas con la Constitución de 1993. Y que la Constitución de 1993 no es una Constitución que creó el golpe de Estado, es una Constitución que viene después del golpe de Estado para prohibirlo y para luchar mejor contra Sendero. Entonces afuera no se va a entender de que esa Constitución que permitió acabar con un golpe de Estado, esa Constitución que permitió la victoria militar sobre Sendero Luminoso, se ha sustituido por un grupo que tiene un partido político detrás de él, cuyo secretario general es un comunista. No se va a entender, el Perú no va a progresar, y por eso le he dicho que por favor considere eso como un tema prioritario. Aparte de eso, ha sido una excelente conversación, fue muy grato ver qué cosas le preocupaban y hemos acordado que, a pesar de que yo estoy en la oposición extrema a él en el sentido de la Constitución, la primera prioridad mía es, por supuesto, el país, como estoy seguro es también la de él. Esa es mi declaración para ustedes. Señor de Soto, estamos en vivo. Jorge Madbor de Bueno, Latina, vamos a escuchar las preguntas que se le van a realizar al señor Hernando de Soto. De las expresiones que ha dado y él menciona que el presidente de la República lo llamó pues para reunirse aquí en la Casa de Gobierno. Vamos a escuchar ahora las preguntas que se les realizan. Habla de denuncias por violencia física, verbal, no solamente a su ex esposa, a su hija, también a un anciano de 70 años y hace algunos años, y una serie de partes policiales que revelan que se trataría de un hombre que constantemente ha utilizado la violencia física y verbal sobre otros. Y hay que considerar también desde que
En el mismo Congreso, siendo congresista, no hace mucho, que fue elegido, también ha tenido controversias, una de ellas con una parlamentaria a la que tuvo comentarios sexistas. ¿Se ha discutido algo adicional sobre la presencia del Premier? Y, en paralelo, ¿qué opina usted sobre el Premier y sobre este gabinete? Con relación a la primera parte de su pregunta, no es un tema que hemos tratado. No hemos hablado del primer ministro nuevo, ni hemos hablado de su gabinete. Yo soy, como le dije, un líder de la oposición y todavía quiero ver qué se proponen, y la parte que más me preocupó, como le dije, es la constituyente. En lo que se refiere a cuál puede ser el verdadero carácter del primer ministro, que como ustedes saben, pues yo hace menos de 24 horas que me entero que él va a ser el primer ministro, habría que, por supuesto, y tienen los peruanos todo derecho en examinar su currículum vitae y su comportamiento personal. A eso estamos sujetos todas las personas que tienen alguna pretensión política. La gente quiere saber quién los representa y quién va a poder ordenarlos. Pero quisiera sí manifestar mi preocupación en ese sentido, y sobre todo una invocación a la prensa, en el sentido de que hay dos niveles en la política, ¿no? Hay lo que se llama el ataque simbólico, que es que hay un jefe de Estado, o hay un primer ministro, o hay un congresista, y se ataca al símbolo. Es decir, cuando estaba aquí el presidente Kuczynski, se dijo, el presidente Kuczynski es culpable de tal cosa. Inmediatamente. Bueno, justamente teníamos entonces las declaraciones por parte de Hernando de Soto, que ha llegado hasta Palacio de Gobierno tras conversar con el presidente de la República, Pedro Castillo. Ha mencionado varios temas acerca de los que han podido conversar en esta reunión, que ha tomado más de una hora, ¿no? Él mencionó que había dejado algunos documentos al jefe de Estado sobre las metas que el presidente tiene propuestas y que también se pueden lograr con la Constitución de 1993, que viene después del golpe de Estado. Ha dejado bastante en claro su posición con respecto a la Constitución, y que redactar una nueva Constitución era muy preocupante, es como entregar un cheque en blanco. Esa es la referencia que ha realizado el señor de Soto. Directo en directo, RPP Noticias. De disolución congresal y de referéndums. 12. Eso ha dado lugar que en el Perú ha habido 6 gobiernos, 9 gabinetes en menos de 5 años, dentro de los cuales nuestros líderes no han tenido el tiempo ni siquiera de ver el gran panorama de qué es lo que aqueja a un país que es potencialmente tan rico, por concentrarnos sobre si la persona ha tenido líos familiares, no ha tenido familiares, no ha tenido juicios, etc. Entonces le quiero decir la cosa siguiente, que corresponde ahora, para eso le tocó ser primer ministro al señor Valer, de defenderse. Yo por el momento no tengo ninguna opinión y estoy atento a lo que ustedes escriban y lo que ustedes digan. Señor de Soto, buenas tardes. Estamos en vivo para RPP. Usted comentó que el presidente le había mencionado que habían unos temas que a él le preocupaban. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son estos temas que están preocupando al jefe de Estado? ¿Y cuál ha sido finalmente los acuerdos que han tenido tras culminar esta reunión? Gracias. Bueno, acuerdo no ha habido otro que el estar los dos, por lo menos por cortesía, lo dijo el presidente, en mi caso definitivamente, no solamente por cortesía, por sinceramente, de que es importante conversar no es pactar, y que hay muchas cosas que son legítimas controversias. Yo he escrito, como ustedes saben, ya 3 cartas al presidente, algunas de las cuales todos han publicado en redes, no todas en los medios escritos, criticando a este gobierno. Pero eso es la democracia. La democracia no es llevar la fiesta en paz. La democracia es hacer competir a los políticos para que en la competencia, igualito como el fútbol, se ve quién marca más goles y quién hace más fouls y quién debería estar en la próxima selección del equipo o no debería estar en la selección del equipo. Entonces, no ese ha sido el acuerdo. El acuerdo es que deberíamos conversar, evidentemente con mayor frecuencia, pues la última vez que yo lo vi era en tiempos de campaña, cuando había debates,
pero no ha habido otro acuerdo, sino el de haber tomado contacto. Más bien es una pregunta que yo creo que le deberían hacer al presidente, porque esto no es iniciativa mía. Él tuvo la gentileza de invitarme y habría que preguntarle a él, y me interesaría leerlo, por qué me invitó, porque fue muy grato y me dio la oportunidad de darle mi preocupación sobre la constituyente. Señor de Soto, buenas tardes. Katia Gutiérrez de Canal N. Permítame, estamos en vivo. Quería consultarle si es que van a tener una próxima reunión, si han conversado con el presidente, si van a tener una próxima reunión. Y segundo, si bien ya usted no pertenece a este partido, la bancada de Avanza País otorgará o no el voto de confianza, porque finalmente son congresistas que llegaron con usted encabezando la candidatura presidencial. Gracias. En lo que se refiere a la bancada, como usted dice, en primer lugar, yo no soy ya miembro del partido Avanza País. Yo renuncié por razones que he expuesto, espero claramente, en mi carta de renuncia, agradeciéndoles por supuesto de haberme apoyado en la carrera a la presidencia de la República. Lo que ha ocurrido una vez que terminaron el proceso electoral y que yo fui derrotado, y que la bancada ya asumió posición, y es una bancada muy distinguida, como ustedes saben, se ha lucido muchísimo, ha hecho cosas que te requieren coraje y que requieren mucha inteligencia. Yo no he sido aquellos que considera que una bancada es mi ejército, cosa que yo nunca he entrado y les he dicho qué hacer. Eso no ha existido. Ellos son los congresistas, cuando me piden mi opinión yo la doy, pero yo no dirigía directamente la bancada. Tenía un coordinador que es el señor el general José Williams, un gran héroe de la patria, pero aparte del hecho que nos unen algunos aspectos ideológicos, ellos son los que guían su propio destino, y ahora, como ustedes habrán visto por su comunicado, a pesar de que yo he renunciado a la estructura administrativa del partido, yo no he renunciado a mi relación con ellos, y vamos a trabajar juntos, y espero más seguidamente. Si no lo he hecho en los últimos días, ha sido porque el COVID afectó a Avanza País sustancialmente y no nos hemos reunido sencillamente por razones de higiene, pero individualmente estoy en contacto con todos ellos. Soto, muy buenas tardes. Ximena Carrasco de TV Perú. Teníamos declaraciones también de Hernando de Soto. Hay que mencionar que no ha habido otro acuerdo más con el jefe de Estado que el que tener contacto en realidad, y que habría que preguntarle directamente al presidente Pedro Castillo que por qué lo invitó a Palacio de Gobierno. Sin embargo, él no ha concretado pues esta pregunta que se le hizo, esta interrogante sobre su visita a Palacio. Escuchemos. Si yo le cuento todo lo que he conversado con el presidente de ustedes, calculo que es la última vez que me va a invitar, porque él supongo que piensa que hay una cierta confidencialidad. Lo que yo le puedo decir es cuál es mi punto de vista, que lo he hecho anteriormente. Le he dicho, por un lado, de que esta racha literalmente de vacancias y disoluciones y referéndums con reglas que no parecen estar claras, ha sido una de las causas principales de nuestra miseria en el Perú. Todos los países democráticos tienen vacancia. Todos los países democráticos, además de eso, tienen derecho a disolución, a la revocatoria y a tener referéndums. Pero son instrumentos que se utilizan no para dirigirse al símbolo, que es cómo me lo bajo al presidente o cómo me lo bajo a tal gabinete o presidente de Congreso, sino están hechos como última instancia para poder recoger la voluntad popular. Si esto ocurre, como es el caso en nuestro país, 12 veces en los últimos 5 años, quiere decir que algo anda mal. Entonces, en ese sentido, yo le he dicho que me ha parecido que en muchos casos los deseos de vacancia no es que no estén justificados, pero no han sido bien formulados. Pero igualmente ocurre con las disoluciones que han sido la intención del gobierno. Y en ese sentido, yo me da pena de no tener una actuación directamente política, porque si fuera por mí, la primera cosa en la cual yo me metería es de saber
concretamente cómo es que los gobiernos tan distantes hoy día de su población se pueden acercar a ella a través de referéndums. Utilicemos el caso de los referéndums. Lo que se llama referéndum hoy día en el Perú y lo que se propone no es un referéndum, es un plebiscito. Les voy a decir por qué esto es importante. En los países donde hay referéndum, la idea es poder escoger entre varias opciones y la base de esas opciones es que vengan de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces ahora tenemos una lista que circula para ver si votamos o no a favor de una nueva constitución que viene de arriba hacia abajo. Es decir, el pueblo peruano tiene dos alternativas: o se queda con lo que existe hoy, o le entrega con un cheque en blanco al gobierno que decida por él, ambas de las cuales no son una manera de escoger, porque es en el fondo un chantaje. O te quedas con lo que no estás satisfecho, o vas y me haces una cosa que yo voy a decidir, porque no te he dicho qué voy a hacer con la Constitución. Lo único que te he pedido es que me des un cheque en blanco y yo ahí veré lo que hago. Eso no es un gobierno democrático. Entonces, yo lo que he planteado es una discusión para verdaderamente estudiar los orígenes de nuestra Constitución de 1993 y que nos demos cuenta que lo que los políticos que están hoy día en posiciones de autoridad están pidiéndole a los peruanos no es lo que era la intención de la Constitución. Y que más bien nos dediquemos a eso en lugar de seguir utilizando el tiempo de lo que se supone son las mejores mentes públicas del Perú en matarse el uno al otro. Y esto no es una cosa que comienza con este gobierno, comienza desde el gobierno del presidente Kuczynski. Por alguna razón, que ya podemos discutir en mayor extensión, estamos por una mala vía y tengo la impresión de que en ese sentido había una especie de acuerdo con el presidente, pero no tengo la menor idea si aprueba de lo que yo le he dicho. Bueno, teníamos entonces declaraciones por parte de señor Hernando de Soto, que ha llegado a Palacio de Gobierno, y lo que se reitera es que no puede detallar, digamos, de qué ha tratado específicamente con el presidente Pedro Castillo. Incluso él ha mencionado que si detalla a fondo cuáles han sido los temas que ha tratado con el jefe de Estado, ya no lo iba a volver a invitar nuevamente aquí a la Casa del Gobierno. Entonces se está hablando, digamos, de manera general todos los temas que se han tratado. Escuchamos. No. El presidente, cuando me reunió con él, ya que ha sido su invitación, me ha hecho una serie de preguntas que yo creo que no soy infidente, de decir que esencialmente me preguntaba qué pienso yo de la situación que existe actualmente, las dificultades del Perú, y yo he dado mis razones por las cuales estoy preocupado, que ya las he contado, cuáles creo yo que son las soluciones. Pero para que no haya lugar a dudas, aquí la invitación ha sido suya a mí y yo sigo siendo un miembro de la oposición. Yo estoy en oposición sencillamente porque ese es el papel que a mí me toca, porque yo me lancé a la presidencia por un programa de gobierno que quería empoderar a la empresa peruana, tanto la elitista como la popular, y no veo que eso se está haciendo, y yo seguiré en ese sentido en la oposición firmemente, pero por mis propias razones. Señor de Soto, una consulta. ¿Usted ha tratado de repente con el presidente Pedro Castillo algo que se ha cuestionado mucho y es su entorno de asesores? ¿Se ha tocado este tema en esta reunión y quizá le ha ofrecido que sea su asesor ahora? No, no ha habido tal ofrecimiento. Y por supuesto yo me hubiese opuesto a eso. Si soy oposición, ¿cómo voy a asesorarlo? Pero evidentemente como opositor y dándole mis críticas, de repente resulto en una posición más fuerte que un asesor, si es que hago las cosas inteligentemente. Ahora, en un momento dado en la conversación, y hemos conversado de eso, y le pedí su autorización, ya que sabía que me iba a encontrar con ustedes aquí en el patio,
le pregunté en algún momento con relación al gabinete en la sombra. No se olviden que ayer la crítica de sus exministros no fue que había asesores en la sombra. Todo jefe de Estado, todo marido tiene asesores en la sombra. El problema no es eso, el problema es que dijeron un gabinete en la sombra. Gabinete quiere decir que hay algo estructurado. Y él me dijo, bueno, pues hágame un favor, aproveche que usted va a tener esta sesión con la prensa para decirle que niego que haya tal gabinete en la sombra. Y yo respondí frente a eso, mire, mientras que exista un proyecto de constituyente que nadie defiende, sencillamente se promueva como eslogans, en 4 años lo haremos, la gente va a creer que hay alguien en la sombra promoviendo una acción que no es democrática. Cuando soy presidente, la mejor manera de negar de que existe un gabinete en la sombra, es decir, que no se va a hacer lo que el señor Cerrón ha propuesto desde el inicio, que es darle el monopolio de la Constitución del Perú, de todas las leyes, a un grupo pequeño de políticos. Eso no es democrático, eso más bien es autocrático. Fueron las declaraciones del señor Hernando de Soto. Ha dejado bastante en claro que tras la conversación del presidente Pedro Castillo se tocó sobre este supuesto gabinete que trabaja en la sombra y que el mismo jefe de Estado le había pedido que dirija su mensaje de que no existe este gabinete en la sombra. Directo en directo, RPP Noticias. No aceptaría.